sobre la situación en su país. Hay un enfrentamiento abierto entre el presidente Guillermo Lasso y la Asamblea. O sea, en todas partes, no sé si en todas partes, pero en varios lugares se cuecen habas, también en Ecuador. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias por el espacio. Un saludo cordial a todo el pueblo hermano de Perú que nos escucha ahora. Muy bien. A ver, en estos momentos hay un claro enfrentamiento. Bueno, en realidad hay varios conflictos ahora en Ecuador, ¿no? Pero hay un claro enfrentamiento entre el presidente Guillermo Lasso, que fue elegido, recordemos, le recuerdo al público peruano, en segunda vuelta, ¿no? Parecía que no iba a llegar a la segunda, pero le ganó finalmente por poquito al candidato del grupo Pachacute, el grupo indigenista. Tiene una representación parlamentaria bastante exigua, como la que tenía acá PPK cuando fue presidente, y la Asamblea, que en estos momentos pues le acaba de archivar un proyecto que para él era muy importante, ¿no? A favor de la inversión privada, ¿no? Para sacar a Ecuador de la crisis, en fin, generar empleo, todo lo demás. Bueno, hay un choque y algunos están ya hablando de la muerte, de la famosa muerte cruzada. Antes digamos, de comentarnos un poco el tema de cómo está este asunto, ¿podría explicarle al público peruano qué cosa es la muerte cruzada? Gracias, Francisco. Efectivamente, en algún momento pude escribir un libro sobre esta figura constitucional. Coloquialmente se la conoce como muerte cruzada y se trata de la posibilidad que el presidente de la República disuelva la Asamblea, pero a su vez él cese en funciones. O, por el otro lado, si la Asamblea decide cesar en funciones al presidente, ellos automáticamente se autodisuelven. Esta figura que consta en los artículos 130 y 148 de la Constitución puede darse por dos razones, desde el presidente o desde la Asamblea. Uno, por conmoción social o política que se dé en el país, o por arrogación de funciones, ya sea que el Ejecutivo le acuse a la Asamblea o la Asamblea al Ejecutivo. Pero en el caso del presidente, él tiene una tercera razón, que es si la Asamblea está en una pose reiterada de oposición a su Plan Nacional de Desarrollo, causal que a mi punto de vista se está dando porque desde que el presidente se posesionó el 24 de mayo del 2021, todas sus leyes, a excepción de una, han sido rechazadas por una mayoría parlamentaria de más de 70 votos, que son la mayoría absoluta, considerando además que el pueblo peruano debe conocer que cuando Lasso ganó, su fuerza política era la quinta. Hablamos de una fuerza política del correísmo, conocida como UNES, de 49 votos, Pachacutic, el sector indígena del país, con 27, Izquierda Democrática con 25, Partido Social Cristiano alrededor de 20, y luego viene la fuerza política de Lasso, que no son más allá de 15 asambleístas. Incluso para elegir las autoridades de la Asamblea en mayo pasado, presidente, 2 vicepresidentes y 4 miembros del Consejo de Administración Legislativa, tuvo que acudir a los independientes y a sumar votos con otras bancadas, mayoría que no se ha sostenido. De acuerdo. Ahora, para salir de este entrampamiento, parece que el presidente Lasso no quiere recurrir a la muerte cruzada, lo que por lo demás generó la renuncia de su ministra de Gobierno, que ella más bien estaba pidiendo, ¿no?, que se recurriera a esa figura. Parece que Lasso ha dicho que ahora va a gobernar al margen de la Asamblea, con decretos, incluso piensa recurrir a un referéndum para eventualmente hacer aprobar algunas normas. ¿Qué posibilidades tiene él efectivamente de poder gobernar de esa manera? 3 puntos ahí. Primero, efectivamente, la ministra de Gobierno que renunció pertenecía al partido Democracia Popular, un partido de derecha que gobernó en los 90 en el país. Y claro está, ellos creían que la solución era la muerte cruzada. El presidente dijo que le tocará gobernar vía decreto ley, ignorando a la Asamblea, lo cual desde todas las formas sería no respetar la independencia de poderes, sería darle el poder al Ejecutivo
Ejecutivo para que ejecute y legisle, dejando de lado una función tan importante como la legislativa, que tiene que hacer control sobre lo que haga el Ejecutivo. Él ha cambiado de ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, alguien que tiene experiencia como subsecretario de Gobierno en gobiernos anteriores, que ha sido asambleísta, tuvo que renunciar y tiene llegada, por decirlo de alguna manera, con las bancadas distintas. Efectivamente, si aplicara la muerte cruzada, el artículo de la Constitución dice que él tiene que gobernar a través de decretos, leyes de urgencia económica, y que tienen que pasar por un visto bueno de la Corte Constitucional, que en Ecuador está conformado por 9 jueces, y claro, sería la próxima asamblea quien tiene que revisar esos decretos, leyes, pero estos ya entran en vigencia y el presidente podría gobernar con estos decretos, leyes. Las elecciones se anticiparían, el Consejo Nacional Electoral tendría que anticipar las elecciones presidenciales y las de legislativo, y la Constitución dice que ellos pueden volver a postularse y pueden volver a ganar, pero únicamente para el resto del periodo que queda. Esto es hasta mayo del 2025. De acuerdo, pero el presidente Lasso ha dicho que él no quiere recurrir a la muerte cruzada. Él quiere actuar de otra manera, él quiere dijo, voy a reglamentar leyes, en el sentido que a mí me parecen la mejor, o decretos, ¿no? Pero no quiere hacer la muerte cruzada. O sea, lo que él pretende hacer es dejar a la Asamblea, ignorarla, pero él gobernar de otra manera. Así es, él está viendo la posibilidad de llamar a una consulta popular para que el pueblo peruano conozca. También existe polémica porque en Ecuador existe un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está conformado por 7 miembros. Yo tuve la oportunidad de ser consejera y vicepresidenta del 2009 al 2015, y este organismo tiene un gran poder en el Estado porque tiene que elegir autoridades de control, como fiscal, Consejo de la Judicatura, Contralor, Consejo Nacional Electoral. En algún momento en la Constituyente del 2008 se le quitó esas atribuciones al Legislativo y se trasladó a este Consejo de Participación, que tenía una mayoría de oposición al gobierno, pero hace algunas semanas tiene una mayoría 4 de 7 afín al gobierno del presidente Guillermo Lasso, y claro está, la Asamblea reacciona al creer que ese organismo en los concursos que se vienen va a elegir autoridades afines al Ejecutivo. El día de hoy también por tercera vez apelaron la presidencia de Guadalupe Llori de la función legislativa. Hay una mayoría de más de 70 votos, que es la absoluta, ya habrían 82 votos para hacer una evaluación, y el intento es destituirla de su cargo de presidenta, luego de una evaluación que está prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, precisamente con la intención de recomponer las fuerzas políticas en la Asamblea, que definitivamente son contrarias al presidente Guillermo Lasso. Claro, y para el público, Guadalupe Mori es del grupo Pachacute, pero llegó ahí a ese cargo de presidenta con una alianza con el presidente precisamente, y entiendo que hay un grupo del grupo Pachacute que se ha declarado rebelde y que está actuando también en contra de la presidenta. O sea, el cargo de la presidenta del Congreso también está en estos momentos en riesgo. La bancada de Pachacuti tiene alrededor de 25 integrantes. Desde el principio podemos decir que 15 de ellos están más aliados a UNES, que es el correísmo en el país, y 10 de ellos apoyan a la presidenta Guadalupe Llori y por ende al presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, las cosas están así de ingobernables en el país. Bien lo dice el presidente Guillermo Lasso, no quiere acudir a la muerte cruzada y está intentando con su nuevo ministro de Gobierno tener un acercamiento con las otras bancadas que definitivamente el día de hoy demostraron que quieren destituir a la actual presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. De acuerdo. Ahora, el presidente también salió, como se dice acá, con la pierna en alto en una entrevista contra varios miembros de la Asamblea que rechazaron su ley, diciendo que había habido chantaje, corrupción, que querían dinero, que querían puestos en el gobierno, e incluso acusó al ex candidato, me parece, presidencial de Izquierda Democrática, que es un partido de izquierda moderada, si se quiere, de no pagar impuestos. Y eso ha llamado la atención de muchas personas, diciendo
¿Qué hace el presidente lanzando acusaciones y requiriendo a la autoridad tributaria, Poder Judicial, que investigue? Eso parece que ha generado malestar, incluso por lo que he podido leer en personas que en principio son partidarias más bien del presidente. Bueno, en Ecuador, lamentablemente, como en la mayoría de países de Sudamérica, la justicia siempre ha estado politizada y por lo general se pone a la orden del ejecutivo de turno. Hubo la crítica de que el presidente, más allá de que sea el primer ciudadano de la nación, pida al Servicio de Rentas Internas investigar las empresas y la declaración del impuesto al valor agregado del ex candidato presidencial Javier Hervas, que quedó en cuarto puesto en las elecciones presidenciales de febrero del 2021, y además ha dado ya nombres de asambleístas de la bancada de Pachacuti independientes que le habrían pedido cargos a cambio de dar su voto favorable a la ley de inversiones. Nosotros en los presidencialismos sufrimos a menudo de esta situación. No hay una negociación transparente entre bancadas en acuerdos programáticos, por lo general son prebendas. Por eso los congresos siempre han sido acusados de mayorías móviles que ponen sus intereses por encima de los ciudadanos y por lo general piden el reparto de instituciones públicas. Es más, siempre piden hospitales, que son aquellas instituciones que más recurso público o presupuesto reciben. La Fiscalía estaría ya investigando. Recuerde que estos son delitos contra la administración pública y delitos y prohibiciones que tendrían los asambleístas que están vetadas en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. De acuerdo. Entiendo además que las encuestas indican que la Asamblea está con su imagen por los suelos, el gobierno no tanto, ¿no? Pero claro, si la cosa sigue así, eventualmente el gobierno también va a bajar en la aprobación y al final se va a llegar a una figura que ya parece conocida cada vez más, que se vayan todos. Claro que sí, estimado Francisco, nosotros ya tuvimos en la década pasada la voz del pueblo ecuatoriano saliendo a las calles, que se vayan todos. Y recuerde que eso dio paso a que en la época el expresidente Rafael Correa llamara a una asamblea constituyente. Él ganó como presidente en 1996 sin un solo diputado, porque era un congreso que estaba desprestigiado con menos del 5% de aceptación. Él acogió ese pedido del pueblo ecuatoriano y cuando ganó como presidente lo hizo sin diputados y llamó a una asamblea constituyente que cambió el nombre de Congreso a Asamblea Nacional y de diputados a asambleístas, y se creó ahí el tema de la muerte cruzada. Esta fue una reacción de los constituyentes de Montecristi, más de la línea de izquierda, a la década de ingobernabilidad que tuvo Ecuador de 1995 al 2005. Ustedes recordarán, 10 años, 9 presidentes, 3 defenestraciones presidenciales, con Abdalá Bucarán en el 96, con Yamil Maguad y con Lucio Gutiérrez en el 2005. Y en ese momento el legislativo tenía un poder increíble de hacer una nueva mayoría y defenestrar presidentes, incluso sin seguir la norma de llamarles a un juicio político a que se defiendan. Por eso, en la constituyente de Montecristi inventaron esta figura coloquial de la muerte cruzada. En el caso de que el legislativo quiera cesar al presidente, ellos también se van a la casa. Sin embargo, la figura fue más allá. Es una figura hiperpresidencialista que por donde se vea, el que tiene las de ganar es el presidente de la República. Ya Correa, ya Lenin anunciaron en algún momento que iban a ejecutar la muerte cruzada, y claro, eso también beneficia al presidente, que tenga en ese momento altos índices de aceptación y la probabilidad de reelegirse. Claro, o sea, lo que ustedes vieron en los años 90, sí, pues eso es un poco lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Los presidentes van, vienen, en fin, ya no sabemos cuánto duran los presidentes finalmente y la cosa parece que no termina. Ahora, sobre ese Consejo precisamente de Participación Ciudadana, efectivamente eso fue una creación, me parece, de esa Constitución actual de Montecristi, y es un organismo que ha sido muy criticado, ¿no? Y algunos piden incluso que desaparezca, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que ese organismo pueda desaparecer? Claro, el tema es que la Corte Constitucional, que yo tengo que reconocer como ecuatoriana, que es el organismo más creíble o el que aún
respeta la institucionalidad en el país, se pronunció hace un par de años diciendo que la única manera que podía darse no es eliminar el Consejo de Participación, porque tendríamos que tener nuevamente una asamblea constituyente, pero sí se le puede retirar una de sus 3 atribuciones, la más importante políticamente hablando, que es la designación de autoridades de control, y regresarle esa atribución a la Asamblea Nacional, conformada por 137 asambleístas. En la Asamblea Nacional anterior se conformó una comisión de enmiendas y, siguiendo lo que dice la Constitución, hubo un debate, el primero y el segundo, en un lapso de 12 meses, para poder quitarle las atribuciones al Consejo de Participación. Se necesitaban 91 votos y finalmente se consiguieron 86. La misma Asamblea Nacional, conformada por bancadas de varias organizaciones políticas, no consiguieron los votos necesarios para quitarle la atribución al Consejo de Participación y regresarla a la Asamblea Nacional. El presidente ahora ha dicho que podría llamar a una consulta popular, el presidente Lasso, no eliminar el Consejo, dejarle con la atribución de promover la participación ciudadana, pero sí exigir y consultar al pueblo ecuatoriano el voto favorable, que debería ser 60%, de retirarle esas atribuciones y regresarlas a la Asamblea Nacional. De acuerdo, o sea que el tribunal, la Corte Constitucional es un bastión de la institucionalidad en Ecuador, según dice usted, al menos todavía. Yo diría que sí, y eso es el comentario mayoritario, incluso acá de medios de comunicación, de catedráticos, más allá de que ha tenido decisiones que no todos están de acuerdo, porque, por ejemplo, hay temas polémicos, ellos tocaron el tema del aborto por violación o del matrimonio igualitario. Son temas que siempre habrá discrepancias, pero más allá de eso son una Corte Constitucional que se ha mantenido al margen de escándalos de corrupción y ha hecho respetar la Constitución ecuatoriana. Bueno, qué interesante. Ya para cerrar, los indígenas, hay este movimiento, esta organización, el CONAI, que es una confederación de indígenas muy poderosa en Ecuador, que incluso ha participado de manifestaciones que se han tumbado los presidentes. No recuerdo ahora el nombre de su actual líder, que estuvo a punto de hacer unas manifestaciones fuertes, me parece que en noviembre, una cosa así. Creo que estaba anunciando una nueva marcha. ¿En qué ha quedado todo ese tema? Leonidas Issa, realmente él se ha declarado un opositor del gobierno de Guillermo Lasso, tiene acogida en el movimiento indígena. Ecuador es conocido como un país en donde los indígenas, cuando salen a las calles, a calentar las calles, como decimos, ponen en riesgo la gobernabilidad y a los presidentes de turno. Eso sucedió con los 3 presidentes defenestrados en la década de los 90. Claro está, se habla de nuevas manifestaciones, recuerde que hay ciudadanos que están representados con las fuerzas políticas en la Asamblea, pero otros sectores no están representados en la Asamblea. Con esto de que la pandemia está pasando, que ahora ya se permite el aforo del 100%, están también viendo la posibilidad de retirar la obligación de usar mascarillas. Creo que eso pondría en peligro de que se den manifestaciones masivas en las calles de la ciudad de Quito y puedan irse justamente en contra del gobierno, ¿no? Nosotros creemos que la institucionalidad debe ser respetada y los gobiernos deben ser electos y terminar su periodo como corresponde. Esperemos haya un diálogo con este nuevo ministro de gobierno y pueda haber nuevamente algo de gobernabilidad en la Asamblea Nacional. De acuerdo, muy bien, muy interesante, pues vamos a estar muy al tanto de lo que pasa en Ecuador, porque efectivamente deben haber definiciones bastante pronto, por lo menos en cuanto a la presidencia del Congreso y, bueno, el propio presidente de la República. Muy bien, muchas gracias, Mónica Vanegas, por estas explicaciones y